Hola, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Daniel. Soy kayakista de seguridad y raftero igual. He estado trabajando desde el año 2011 en el río. Y bueno, trabajando y aprendiendo todo el tiempo, nunca se termina de aprender. Así que les quería dar una introducción un poco de kayak y rafting de aguas blancas. Bueno, esta vez en verdad vamos a hablar más de kayak que de rafting. Así que un poco para conocer los inicios, de dónde viene todo esto y un poco para ahondar un poco más desde los orígenes, ¿no? Desde la parte originaria del kayak o el kayak que le decían los esquimales o los inuits. Entonces, bueno, esa foto que tenemos ahí es del río Fui, del Fui medio que le dicen, o el Salto de la Cobra le llaman algunos. Los locales le dicen el tercer salto, ahí en el Tume. Y no mucha gente llega ahí, es difícil llegar a ese lugar, pero es una cascada hermosa, muy suave cuando caes, hay un boiler muy grande abajo, así que es muy bonita. Origen de la palabra. Bueno, aquí podemos ver, de la palabra esquimal kayak. Bueno, a los esquimales se les derivó el nombre desde los occidentales, en verdad eran los inuits, que se llamaban, que estaban en la parte del Ártico, ¿cierto? En la parte norte del Ártico. Y hay muchos significados de la palabra kayak también, pero dos aceptaciones son las más aceptadas. Ropa para andar en el agua. Entonces decían estos aborígenes que andar con el kayak era como ponerse el kayak. Entonces era como una ropa, ¿cierto? Que ellos tenían que adaptarse a esa ropa y andar con su ropa todo el tiempo, puesto que su construcción seguía a las medidas exactas del remero. Y hombre barca. El hombre barca era el esquimal, ¿cierto? O el inuit. Y con un sentido muy próximo al anterior. Según el diccionario se aceptan dos formas de describir la palabra kayak o kayak con C y con K final, definida como un objeto navegable de pesca de Groenlandia. Bueno, primariamente los aborígenes del Ártico, ¿cierto? Ellos usaban todos estos instrumentos para la caza. Entonces generalmente lo usaban los hombres quienes iban a la caza y lo iban a ocupar para cazar ballenas, para alimentar a su familia. Y tenían las humak, que eran unas balsas, pero que eran más abiertas, de las que se trasladaban las familias. Que ahí podríamos decir que venía como el origen del rafting. Entonces, esta se le atribuía a la familia y un poco a una energía más femenina, y el kayak se le atribuía a una energía más masculina de caza. Entonces aquí podemos ver un poco los orígenes del kayak en toda la parte norte del planeta, ¿cierto? Y podemos encontrar hasta 40 distintos tipos de kayak y para distintos tipos de uso. Ellos lo usaban algunos solamente para pescar, otros para cazar animales mamíferos más grandes, ¿cierto? Y así van a ir viendo que había mucha variedad. Y bueno, ahí se puede ver abajo, al lado izquierdo inferior, se puede ver un poco la construcción de estos que tenían con el tema del material. El material que usaban era cuero de foca, usaban cuero de foca para poder cubrir todo el kayak y también para vestirse, ¿cierto? Entonces ocupaban estas pieles también y se abrigaban bien, cosa porque ellos tenían que salir al frío, ¿cierto? Para poder cazar en caso de que se dieran vueltas, sí o sí tenían que aprender el rol porque estaban en temperaturas bajo cero, entonces se podían morir incluso. Entonces era una necesidad de vida poder rolear, por decirlo así. Y ahí podemos ver distintos tipos de kayak. Ellos construían su kayak con mucha delicadeza, ocupaban mucho sus dientes para poder hacer la amarra entre el esqueleto, el esqueleto se hacía de hueso o se hacía de madera, de hueso de ballena o de madera. Y ellos ocupaban los cueros para poder amarrarlo y lo hacían con los dientes. Para todo ocupaban los dientes.
para todo era muy importante la dentadura de los inuits, porque lo ocupaban para muchas cosas. Bueno, y aquí en el sur de Chile también tenemos orígenes de las embarcaciones, ¿cierto? Tenemos los yamanas. Las yamanas eran estas embarcaciones de los Cauescar o de los yamanes que también se les llama, que navegaban por los fiordos de la Patagonia, iban navegando por todos estos fiordos y también hasta hacían fuego dentro de la barca, entonces de las yamanas que se llamaban. Hacían toda su vida, eran nómadas, se iban moviendo de un lugar a otro, iban recolectando frutos del mar y frutos del bosque también. Tenían una conexión muy profunda con el sur de Chile, con la parte de la Patagonia. Y también tenemos el Wampo, que era esta embarcación atribuida al pueblo mapuche, que ellos la ocupaban para navegar también de sectores de agua al otro. Y bueno, es importante también conocer un poco la conexión que ellos tenían con las aguas, igual siempre estaban moviéndose por todos estos fiordos. Y ese es nuestro origen desde nuestro lado del mundo. Entonces es importante también reconocerlo y saber qué nos pueden aportar en cuanto a ese conocimiento. Bueno, tenemos a John MacGregor. John MacGregor, ¿quién fue? El que llevó el kayak a Escocia. Se llamaba John MacGregor, construyó una copia de la estructura del kayak de los esquimales. Había visto en sus viajes por Alaska embarcaciones y fue llamado Rock Roy su bote, de madera de roble, cubierta de cedro, y la difusión de su enseñanza a través de sus libros motivó a varios imitadores a practicar esta actividad. Entonces él se construyó su kayak de madera y trajo un poco todo este conocimiento a Europa. Entonces así se fue masificando, un poco de atribuirlo a algo más, no solamente a la casa, sino que a algo de interacción con la naturaleza, de poder hacer deporte, ¿cierto? Entonces de ahí empezó a meterse todo el tema del deporte. Después tenemos a Alfred Hurich. En 1905, Alfred Hurich, el estudiante de arquitectura, construyó su primer kayak desmontable llamado Delphin. Inspirado por los Inuit en kayak, ¿cierto? Tenía una estructura de bambú y con una concha hecha de lona estirada. Podía ser doblado y llevado en 3 bolsas. Cada una pesaba menos de 4,5 kilogramos. Entonces él hizo el primer kayak desmontable. Estos kayaks que se desarman y se arman, se pueden llevar en mochilas, también algunos lo hacen. Hay muchos kayaks desmontables que se van armando en estructura. Y bueno, y él lo hizo de cuántos le decía ahí, entonces cada uno tiene una estructura de bambú con una concha. 3 bolsas, de 3 bolsas, ¿ven? Que de 4,5 kilogramos. Después pasamos a 1960, el primer kayak resina y fibra de vidrio. Bueno, aquí con este material ya era mucho más accesible, lo ocupaban mucho para clubes de remo en Europa, en Estados Unidos, y era mucho más fácil poder repararlo, hacer una reparación del kayak. Como que ya era mucho más fácil en caso de que tú rompieras el kayak, poder repararlo de nuevo. En la de la lona tenías que dedicarle el tiempo para poder volver a hacerlo, en la madera igual, un poco más delicado, entonces le daba otra versatilidad, también era mucho más liviano, mucho más rápido, entonces se ocupó mucho para el deporte ya. En 1980 tenemos los kayaks rotomoldeados, que se hacían con máquina ya, eran los típicos sit and top que se llaman, kayak abiertos, ¿cierto? Y ya de ahí se pasó a expandir por el mundo del kayak. Entonces se ocupaba mucho para pesca también, ya podemos ver los kayaks de pesca o los kayaks de mar también que se ocupan para pescar, que son kayaks mucho más abiertos, grandes, y el roto moldeado les da mucha más resistencia también al kayak. Tenemos el polietileno extrusado inflado. Ya tenemos en 1993, ¿cierto? Donde Prion
en Europa empezó a fabricar estos kayaks y lo empezaron a hacer de una sola fase de plástico, los cuales lo iban calentando y al calentarlo se iba pegando un poco al molde del kayak, ¿cierto? Entonces se iba formando todo esto y le iban dando forma. Era mucho más resistente a los kayaks que tenemos ahora, pero en cuanto a reparaciones era mucho más difícil repararlo porque al calentarlo se volvían a abrir. Entonces era mucho más complicado, aunque sí se podía. Y habían dos, los Esquimo Kayak, ¿cierto? Y teníamos los Prion también, fabricados en Europa, que empezaron a difundir un poco y de aquí ya podemos ver que se empieza a tomar este deporte para llevarlo a las aguas extremas, ¿cierto? A los ríos correntosos. Entonces ya podemos ver gente que empezó a atreverse a hacer otras cosas, a avanzar en los límites del kayak y llegar a llevar a otro nivel este deporte. Pueden buscar un video que está por ahí que se llama Valhalla, que no recuerdo el año de qué es, pero es muy bueno, se ven muy buenos videos de kayak, de cómo los primeros kayakistas ya así se empezaban a tirar cascadas por Europa y mostraban muchos videos muy buenos, así que véanlo si lo tienen por ahí, Valhalla. Bueno, y ya metiéndonos al kayak extremo, ¿cierto? Como les decía, yo puse dos prócer acá del kayak. Podemos ver a un muy bien equipado Eric Jackson ahí, eh, que bueno, ha hecho expedición en todo el mundo y es dueño de Jackson Kayak que lo ha difundido por todos lados, ¿cierto? Entonces, y aquí al otro lado tenemos a Steve Fisher, lo vemos en el río Congo, que fue la única expedición que se ha hecho en el río Congo, la llevó a cabo Steve Fisher como prócer ahí, donde había invitado a Evan García, había invitado a Tyler Brad, había invitado a quién más había estuvo en esa expedición, Ben Mar y bueno, no recuerdo quién más, pero había uno más. Ya este compadre. Ahí se los voy a mencionar después, en algún comentario. Eh, o por ahí. Bueno, y ahí ya podemos ver a referentes internacionales también, ¿cierto? Pero esto, bueno, empezaron a llevar todo el deporte de la agua extrema a otro nivel también, ¿cierto? Ya con mucha experiencia. Y, y eso, chicos, a ver, tenemos las referencias internacionales. Nora Newman tenemos por ahí, Aníbal Serrazoles, que ya lo vemos que es de otro planeta, el compadre que ha corrido todo. Lo ha corrido casi todo. Tenemos a Tyler Brad ahí que hizo el primer descenso el primer récord de salto de cascada, que fueron como 56 metros. Fue caleta en la cascada de Washington. Sam Sutton, dueño de Waka Kayak y campeón también mundial de auspiciado por Adidas y todo. Y Evan García, que también se lo ha corrido todo casi. Ha corrido por todos lados del mundo. Y tenemos referentes latinos por acá. Algunos que yo admiro mucho en verdad y faltan caleta igual. Pero bueno, aquí tenemos a Rafa Ortiz que también repitió el récord mundial de Washington, ¿cierto? No hizo mucha promoción, sino que lo hizo. Lo llegó, lo hizo, pum, y se lanzó el compadre. Ha saltado también la cascada de Big Banana, una de las cascadas más altas también de allá de México. Tenemos a Daniel Rondón al lado, un kayakista muy pro también de Perú. Muy piola, pero muy pro, sabe mucho de kayak. Al Momo Castillo, referente chileno de ahí por Los Ángeles que también en el tiempo en que yo empezaba, Momo Castillo se escuchaba mucho y era uno de los más grandes referentes del kayak chileno. Y por ahí tenemos a Matías López de Argentina, un compadre así muy dedicado que rema muy bien, muy profesional. Sofía Reynoso, que ganó su medalla también ahí en los Juegos Olímpicos y representante de México también, aguante México.
Y tenemos a Juanito de Ugarte, un grande, una leyenda que nos dejó mucho también en cuanto al kayak extremo. Hizo muchas expediciones, expediciones en Michoacán, también en México. Hizo expediciones, trabajó acá en Chile también. Fue invitado al Grand Prix. Bueno, todos ellos estuvieron en el Grand Prix también en el año, no recuerdo, como 2012, que se hizo, el 2015 se hizo acá en Chile y el 2012 se hizo en Canadá, creo. Bueno, y Juanito Ugarte, un gran kayakista, gran persona. Ahí tuve una oportunidad de tener un acercamiento con él y, y bueno, figuras del kayak latino, así que para que busquen sus videos, los vean. Ah, y bueno, también me faltó Marco Gallego todo el rato, que es un crack también del kayak chileno. También lo llevó a otro nivel. El kayak chileno también ganó una competencia en el Grand Prix en Canadá, donde salió primero. Y bueno, mi respeto a Marco, que lleva una gran carrera de kayak y ha podido llevar el kayak chileno también a otros niveles. Y también tenemos los Astorga, que se me quedan tampoco. Bueno, hay muchos que no he mencionado, pero bueno, aquí hay unos pocos. El kayak como expresión. Bueno, al igual que cualquier disciplina, ¿cierto? El kayak es un arte y va en nosotros como individuos expresar lo que somos al remar. Yo eso lo recalco mucho, como tú vas al río, la forma en que tú te desenvuelves en el río va a ser una forma de expresarte, de poder disfrutarlo, de poder compartir con tus amigos, si lo quieres ver como una disciplina para entrenar, si lo quieres ver para ponerte límite y ir más allá. Cada uno lleva el kayak a su ritmo, ¿cierto? Entonces, es bueno conocer el ritmo de cada uno, saber qué es lo que te gusta, qué quieres lograr con el kayak, qué es lo que quieres hacer con esta disciplina y disfrutarla, pero siempre ir precavido, ¿cierto? Precavido para que no nos pase nada, sino que siempre haya una buena experiencia al volver a casa. Pedir permiso también anoté por acá. Bueno, que mucha gente no lo hace, pero y está bien también. Pero para mí yo creo que el río trae su energía, pues trae un ñen que le dice el pueblo mapuche que es potente, ¿cierto? Y nosotros estamos conectando con esa fuerza del río. Entonces, a ver, les leo acá lo que escribí. El río siempre ha sido respetado por la fuerza y por su fuerza en culturas antiguas y etnias prehispánicas. Es importante tener entendimiento que nos adentramos al mundo de la naturaleza salvaje en esencia. Eh, y bueno, al mismo tiempo tenerle respeto, pero un amigo también me dijo que el río a veces hay que entrar un poquito choro, hay que entrar así como con esas ganas de poder superar el reto al que vais, conocer el reto al que vais. Si ya vas a un río, revisar los videos, revisar las remadas, ¿cierto? Conocerlo bien. Y al momento de estar ahí, pedir permiso en Perú, por ejemplo, yo recuerdo que los guías y algunos kayakistas, bueno, hartos kayakistas igual, ofrendían hojas de coca, ¿cierto? Antes de entrar al río. En India también hacían ciertos rituales pequeñitos antes de entrar al río. Siempre se les pedía permiso al río antes de entrar. Y bueno, es importante tenerlo en cuenta. Eso chicos, espero que les haya gustado esta pequeña charla de kayak desde mi visión. Y eso, gracias por tu atención. Y el río es vida, vive el río, disfrútenlo cabros. Un gran abrazo y voy a ver si puedo hacer más videos más adelante. Turun, tun, tun, tun.